Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de información de su revista de TV, Silvia en Perspectiva. Un privilegio poder compartirla con ustedes. Abordaremos hoy los principales acontecimientos globales y locales. Echaremos una ojeada a la actualidad y al pulso de la economía, la cultura, la ciencia y la tecnología, como también a los deportes, el medio ambiente y del entretenimiento. Un honor contar con su sintonía. La tarde del jueves, los residentes del proyecto habitacional Ciudad Juan Bosch vieron cumplida otra de las promesas realizadas por el gobierno. El presidente Danilo Medina entregó el moderno y amplio hospital Ciudad Juan Bosch, que se suma a las facilidades que el emblemático proyecto habitacional pone a disposición de sus residentes. Lo que estamos haciendo en la República Dominicana con la construcción de estos hospitales, la gente no se lo imagina. Yo dije en la campaña electoral también que yo quiero trabajar para ofrecerle a las clases medias del país educación de calidad pública y servicios de salud de calidad público. Que el que no quiera venir porque esto es un centro público, que no lo haga. Aquí habrá servicios de salud gratuitos para todo el que no tenga seguro de salud. El ministro de Educación, Andrés Navarro García, fue escogido el pasado jueves de manera unánime como presidente del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura para el cuatrienio 2019-2023. La selección de la candidatura de Navarro fue propuesta por el secretario de Educación de México, Otto Granados Roldán, y se produjo en la celebración de la 13ª Asamblea General de la OEI en Ciudad de México. Sobre la educación secundaria en línea a través de la Internet, ya México está desarrollando programas de esa naturaleza, especialmente para su diáspora, y la República Dominicana tiene previsto en este año 2018 iniciar con esta oferta educativa a través de la tecnología de la comunicación y la información. También hemos dialogado sobre temas multilaterales como la agenda de la Organización de Estados Iberoamericanos y también la agenda del convenio Andrés Bello, de manera que esta es una reunión que traerá muchos resultados entre ambos países. El pasado jueves, Miguel Vargas Maldonado afirmó que el Partido Revolucionario Dominicano PRD, del cual es presidente, es la agrupación política que se proyecta con las mejores perspectivas de crecimiento, fortaleza y disciplina, lo que a su juicio lo confirma la gran cantidad de personas que retornan, se juramenta o deciden incorporarse a ella. Vargas Maldonado se expresó en estos términos al juramentar en el partido a los exdiputados Víctor Luis Lasocé, quien fue jefe de campaña del proyecto de Luis Abinader en la provincia de Espaillat, y Leivin Guerrero, antiguo jefe de campaña de Hipólito Mejía en San Cristóbal. El abogado Carlos Olivares, Karen Serrata y decenas de dirigentes sociales. La muerte de 5 recién nacidos en una semana en el Hospital Jaime Mota de Barahona y su posible vínculo con una bacteria nosocomial obligó al director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupani, a enviar un equipo de expertos para evaluar el centro asistencial. También, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, ordenó una investigación para confirmar o descartar si esas defunciones las causó una bacteria, como se denunció. Las estadísticas que refleja el boletín semanal de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública indican que 793 bebés fallecieron en el primer trimestre de este año, mientras que en igual periodo del 2017 la cifra fue de 601 muertes, lo que refleja un incremento de un 31.9%.
El Fondo Monetario Internacional FMI advierte al Estado dominicano que requiere de un ajuste fiscal significativo para poder enfrentar la deuda pública que camina hacia el alza y que también debe tomar medidas inmediatas concretas en los sectores de electricidad, transporte, compras públicas y muchas otras más. El Banco Central de la República Dominicana debe publicar el informe en medios de comunicaciones nacionales, con las conclusiones del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional tras finalizar la consulta del artículo 4 con la República Dominicana. El ajuste debe enfocarse en ampliar la base tributaria, incluyendo la racionalización de incentivos y exenciones fiscales, simplificar el sistema impositivo y racionalizar los gastos ineficientes, mientras se prioriza el espacio fiscal para aumentar la inversión pública y el gasto social en protección de los más vulnerables, aconseja el documento final del Directorio Ejecutivo del FMI. Las observaciones del FMI indican que el principal desafío del país tras la desaceleración económica de principios del 2017 será disminuir la pobreza y la desigualdad a través de reformas estructurales que ayuden a aumentar la capacidad estatal de sobrevivir ante periodos de crisis. Las dos Coreas se comprometieron el jueves 26 a cooperar para establecer una paz permanente en la península y abrir conversaciones con Estados Unidos para firmar un tratado de paz definitivo que sustituya al armisticio. El norte y el sur cooperan activamente para establecer un sistema de paz permanente y estable en la península coreana, señala la declaración conjunta firmada por el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in al término de la histórica cumbre celebrada en la frontera militarizada. Las dos Coreas declaran el final de los 65 años transcurridos desde el armisticio y apuestan por sustituir por un tratado de paz, reza el texto, en alusión a la situación de enfrentamiento técnico en la que permanece en el norte con el sur y Estados Unidos desde el conflicto que afectó la península norte y sur, concluyendo la Guerra de Corea el 27 de julio de 1953 con un armisticio firmado por el ejército norcoreano, China y Estados Unidos en representación del Comando de las Naciones Unidas y que nunca fue reemplazado por un tratado de paz definitivo. Hace un año, la oposición se encontraba en la cresta de la ola cuando, junto a cientos de miles de personas, tomó las calles de Venezuela, protagonizando uno de los mayores movimientos insurreccionales de la historia reciente en la región. Sumida en una profunda crisis interna y agobiada por las fracturas, la coalición opositora y otras organizaciones convocaron protestas en todo el país el viernes en rechazo a las elecciones. La galopante inflación, la falta de alimentos y medicinas y las precarias condiciones de los servicios de salud, agua, electricidad y transporte. Con estas acciones, las organizaciones opositoras y disidentes del oficialismo, aglutinadas en el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, buscan animar a los sectores descontentos y fortalecer el boicot contra los comicios del 20 de mayo, afirmó el representante de la alianza en el frente, el diputado Juan Pablo Guanipa. Nuestro invitado de hoy es el político y educador Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y presidente del movimiento Más Democracia. Procede del gremialismo, la política y las academias. Fue secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores ADP y en la esfera pública ha ocupado altas posiciones de Estado.
ministro de Educación, secretario de Estado de Industria y Comercio, director del Infotet, exdiputado y profesor en diversas universidades del país, entre otras. Posee maestrías en Administración de la Educación y en Desarrollo, Defensa y Seguridad Nacional, como también licenciaturas en Economía y en Física. Regresamos en breve con Plato Fuerte. Para analizar el panorama político y evaluar las políticas educativas que rigen el sistema en la República Dominicana, nos acompaña una figura protagónica de las últimas décadas de ambas materias. Se trata del profesor Melanio Paredes, un experto del que auguramos arrojará luz para la edificación de nuestra apreciada y respetada audiencia. Bienvenido, profesor Paredes. Un placer. Gracias por la invitación y un saludo cordial a los amigos que nos ven y nos escuchan. Él se ha ganado ese título de profesor, todos en la República Dominicana que valoramos su trabajo y su capacidad, le llamamos así, profesor. Me enorgullece. ¿Verdad que sí? Gracias, Silvia. Qué bueno. Y este programa es la segunda vez. Precisamente en este mes de abril estamos celebrando un año de haber salido al aire este programa Silvia en Perspectiva, y precisamente usted fue en el primer día, sí, usted fue uno de los es. invitados, de los entrevistados en ese día. Y el tiempo pasa rápido. Qué rápido, sí. Porque hasta yo pensé que no hacía tanto tiempo, un año ya de que nos dio algunas consideraciones para iniciar nuestro espacio. Profesor, en el marco del Pacto Nacional por la Reforma Educativa, el ministro de Educación, Andrés Navarro, en la presentación de su informe de seguimiento al Pacto Educativo, ha propuesto que el Consejo Económico y Social sea el escenario base del diálogo y concertación para formular un anteproyecto de ley de educación. ¿Cómo ve lo de una nueva ley y la disposición de apertura para su discusión? Magnífica decisión, y fui testigo de excepción porque precisamente soy parte de la plenaria del Pacto por la Educación, que tuvo a bien firmarse en abril del año 2014, va a ser, o hizo ahora justamente 4 años, y el martes pasado, el martes de la semana que recién termina, estuvimos reunidos y fue justamente allí que el señor ministro hizo el anuncio. Muy pertinente, muy oportuno, porque precisamente ese día y a solicitud de pasados presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores, que usted presidió, también se escuchó a Enriquito de León, uno de los voceros designados al efecto, en la que se planteaba la necesidad de revisión de la Ordenanza 24-2017, que generó conflictos con el magisterio y con la ADP en el pasado reciente, y que a la luz de lo que allí se expuso, es probable que haya algún nivel de colisión entre aspectos de la ley de educación, lo que establece la propia ordenanza y lo que como mandato moral establece el Pacto por la Reforma Educativa. Entonces yo decía en mi intervención que la mejor noticia que podíamos tener allí es la necesidad, como lo plantea el propio pacto, de que nos aboquemos a una revisión de la ley que ya tiene 21 años. 21 años. A mí me correspondió en aquel entonces ser parte de la comisión representando al sindicato. En ese momento tenía el sombrero sindical, y recuerdo que fue una bella experiencia en la que personalidades del país como la doctora Milagros Ortiz Bosch, que era senadora de la capital, el padre Alonso, que era el rector de la Católica Santo Domingo, en representación del episcopado dominicano, el doctor José Joaquín Vidó Medina, que era en ese entonces, en el gobierno del presidente Fernández, era consultor jurídico, tenía una función dentro del Poder Ejecutivo, y en esa calidad estaba en la comisión que debatió esa ley. Finalmente fue aprobada, era 6697, pero después de 20 años
ya es mucho lo que ha acontecido y lógicamente la ley tiene desfases que tienen que ser corregidos. Hay que revisarla. Por eso nos parece muy pertinente, muy oportuna la decisión del señor ministro y que haya tomado el escenario de concertación que representa el pacto educativo o la asamblea del pacto educativo para que estos temas sean discutidos. Qué bien, qué bueno. Enhorabuena entonces, ¿verdad? Así es, así es. Elevar los indicadores de educación a pesar de la inversión del 4% del PIB y de 17 años de gestión de gobierno de su partido siguen siendo un reto. ¿Qué nos dice en ese sentido al respecto? Fue otro tema importante, parecería que sirve en perspectiva, estuvo presente allá. Porque precisamente yo señalaba que del horizonte temporal del pacto educativo que se acordó en abril del 14 y tiene un periodo de duración hasta el 2030. Se entendía en ese momento que puedan ser 5 administraciones distintas, porque en educación lo importante es que las políticas de gobierno se conviertan en políticas de Estado, que haya continuidad en el tiempo para poder evaluar los impactos que estas políticas pueden resultar. Y que no solo es el Ejecutivo sino el Estado mismo. El Estado y la sociedad que también. La componen, exactamente. Correcto. Entonces, yo decía que era necesario, cuando veía el informe de avances que hizo a una distinguida miembro de la Comisión Ejecutiva del SEX, yo decía, bueno, no me pueden decir que nosotros mejoramos, por ejemplo, la aprobación o el nivel de aprendizaje de los alumnos en tanto por ciento, o que el abandono escolar se redujo en tanto, o que, digamos, el tiempo de que se emplea en la escuela aumentó a tanto si no tenemos referentes e indicadores. Es importante para tú ver si se ha avanzado, si estamos en el mismo lugar o si no, o si tenemos retraso. Es importante ver los referentes, es decir, de dónde tú partes, para entonces a partir de ahí poder hacer la comparación del lugar. Profesor, de la parte educativa que hemos tratado más o menos así de rápido, vamos a pasar a la parte política, que también usted es un activo de ella en nuestro país. Proyectos de leyes de partidos políticos y de régimen electoral, primarias abiertas y simultáneas. Junta Central Electoral habla de un costo de más de 5.6 millones de pesos, complejidad de 4 elecciones en 18 meses. Por otra parte, Alianza País intima a la Junta Central Electoral para producir los reglamentos del proceso electoral en el 20, porque no ve que vaya a aprobarse las leyes. Senado aprobó el proyecto que ahora cursa en la Cámara de Diputados y que ha desatado todo un avispero en el ambiente. Oriente a toda nuestra ciudadanía en ese tema, profesor. Mira, sí, esta semana llegó a la Cámara de Diputados el mentado y socorrido proyecto de ley de partidos políticos. También esta semana conocimos una visita que hizo el bloque opositor al presidente de la Cámara, en la que planteaba que dado la contradicción que se ha identificado con la ley de partidos, sería conveniente que se conozca primero y se apruebe la ley de régimen electoral. Okay. Porque lo cierto es que lo que tenemos hoy como ordenamiento del órgano electoral para organizar unas elecciones es lo que dice el artículo 212 de la Constitución, que da unas determinadas facultades discrecionales a la Junta Central Electoral, porque la antigua ley 275-97 es anacrónica. Sí, sí, eso ya, definitivamente. Ya eso colapsó porque con la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, en la que lo contencioso se maneja el Tribunal Superior Electoral, entonces ya no tiene sentido la separación en dos cámaras, la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa. Por consiguiente, estamos compelidos a tener reglas. Y esas reglas no pueden dejarse bajo la discreción de 5 miembros de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derechos fundamentales. Estamos hablando de un derecho de ciudadanía. El primer derecho de ciudadanía es elegir y ser elegible. Y eso, conforme la propia Constitución en su artículo 1.12, tiene que ser regido por una ley orgánica. De ahí la dificultad en que hoy todavía no se reúnen los votos para imponer una ley de partido al tenor de lo que opina un sector político, incluso de mi partido,
y que no tiene el favor de la mayoría ¿Usted cree que de los actores políticos del país. ¿Cree que se apruebe ahora él? Mira, cualquiera de los dos escenarios que se presentan son igualmente lúgubres. Lo primero es que si no se logran los votos de los diputados, y anoche justamente conversaba con uno de ellos, me dicen que con 56 votos que ellos tienen seguro entre leonelistas y Abinader y del PRM, de los que siguen a Abinader, de una parte de ellos paran la ley. Por el otro lado hay actores del lado oficial que plantean que tienen los votos. Si no se aprueba, entonces la ley se cae, porque ya el Senado aprobó las primarias abiertas. Si la Cámara no las aprueba, hace modificaciones, el proyecto volvería al Senado. Y en este juego de ping-pong se iría el año 2018 y no tendríamos ley. Lo peor que nos puede pasar, como ocurrió con el Código Penal, que al Senado rechazar las observaciones que hizo el presidente del Código Penal y la Cámara acogerla, entonces nos quedamos sin Código Penal. Nos quedamos, como dice el dominicano, sin pito y sin flauta. En esta ocasión, esa es una opción. La otra opción es que se impongan las primarias abiertas. Y simultáneas. Y eso va a crearle serios problemas al país y al régimen democrático. Porque entonces usted está con las primarias cerradas. Implicaría la división de mi partido, la Liberación Dominicana, e implicaría también serias desavenencias en el Partido Revolucionario Moderno, que tiene 51 legisladores que han dicho que se oponen, y de la única manera que pudiera pasarse es si cambian la correlación de fuerza y por algún mecanismo de persuasión, entonces les restan esos votos al PRM, y eso innegablemente no contribuye. Yo soy del criterio, más que de primarias abiertas, Silvia y amigos televidentes, yo soy del criterio que ese tema hay que sacarlo de la ley de partido y dejarlo al libre albedrío de cada partido, que en sus estatutos, como en el PLD, se consigna cómo se eligen los candidatos a puestos de elección popular, y que entonces aprobemos la ley de partido sin ese elemento, porque de aprobarse, como se ha señalado, implicaría la división entre los dos partidos que sacaron mayor número de votos en el año 2016, y de no acogerse la aprobación del Senado, entonces nos quedaríamos sin reglas y sin árbitro. Pero en el caso del Partido Revolucionario Moderno se dice que están divididos también, porque el presidente Mejía va con las primarias abiertas. Es lo que digo, si se logra cambiar la correlación de fuerza existente, que hay 93 votos de un lado y 97 votos de otro lado, si eso se cambia de alguna forma y se logra la aprobación, eso implica la división inminente del PLD y del PRM, y eso no fortalece al régimen democrático de República Dominicana. Para nada. Profesor, con su permiso, nosotros vamos a hacer una breve pausa y de una vez retornamos. Amigas y amigos, tenemos apartamentos disponibles para la venta en los Jardines del Sur, Urbanización Real, y en la Avenida Independencia, próximo a la Máximo Gómez. Residencial Jariel Quinto en la Urbanización Jardines del Sur, Distrito Nacional. Apartamentos de 149 metros cuadrados y penthouse de 184.36 metros cuadrados, más 50 metros de terraza, finamente construidos por la constructora Mejía Polanco SRL. En el residencial 8M, apartamentos de 117.6 metros cuadrados en el bloque A, en la Avenida Independencia, Distrito Nacional, próximo a la Avenida Máximo Gómez. Para más información, comunicarse a los teléfonos 809-534-0144, 829-881-8448.
Continuamos conversando con el profesor Melanio Paredes, ex diputado de la República y muchas más otras e importantes posiciones en el país. Me Profesor, sacaste la más vieja, ex diputado, eso fue en el 90. pero ¿sabe por qué? Por lo que estamos tratando en este momento, precisamente. Magnífico, una comunicadora de clase mundial. ¿Qué va, qué va? Mire, entonces, ¿qué cree? ¿Que pasaría la ley? El proyecto llegó el jueves de la semana que recién termina a la Cámara de Diputados. Conforme los procedimientos de la Cámara, está obligado a ponerlo en la agenda del día de la primera sesión que tenga la Cámara, una vez el proyecto llega a ese hemiciclo. Por consiguiente, el martes próximo ya tendremos la debatida ley de partido en la agenda de la Cámara de Diputados. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver. El Senado aprobó el proyecto que sometió la Junta con 30 y tantas modificaciones, creo que 32 modificaciones. Eso implica que la Cámara de Diputados, que está también en una comisión especial discutiendo el mismo tema, porque es bueno que los amigos televidentes entiendan que en estas tensiones de ambos poderes, el diputado Máximo Castro Silverio, que es el decano de los legisladores, de Reformista y de Santiago, fuimos colegas precisamente en el 90. ¿Verdad? Cuando yo llegué, cuando yo tuve 4 años en la Cámara, ya él tenía 8. Tiene toda y la hace vida. 28 años que yo salí, él sigue ahí. Tiene toda la vida él ahí. Entonces Máximo Castro Silverio tomó el anteproyecto de la Junta, le hizo alguna modificación y lo introdujo como propio. No podía introducir el de la Junta porque quien tiene iniciativa de leyes en materia electoral es la Junta o el Tribunal Superior Electoral, y ellos lo introdujeron por el Senado. Por consiguiente, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? Que entonces el proyecto que aprobó el Senado debe conocerse conjuntamente con el que conoce la Comisión Especial. ¿Qué podría ocurrir? Si el deseo es darle larga a la discusión, como se advierte, ¿Cómo puede ser? Entonces tendría que comenzarse a discutir el proyecto de 82, 84 artículos, artículo por artículo. Y eso se podría llevar a la calenda griega. Claro. La otra posibilidad es que el mismo martes, y por alguna magia, se someta al debate de inmediatamente el hemiciclo, sin enviarlo a comisión, lo que yo considero muy improbable, y se aprobare o se rechazare. O sea, pudiera ser una... Es difícil, Pero dado los niveles de encono que hay ahora en el mundo político y particularmente en mi partido, ya yo no me sorprendería de nada. No me sorprendería de nada. La capacidad de asombro la hemos perdiendo. Entonces, yo lo que pienso es que efectivamente el proyecto se va a tomar su tiempo en la discusión de la Cámara de Diputados y finalmente va a depender de si dentro de mi partido se quiere correr un alto costo político de forzar una aprobación, como dijo el presidente Fernández en Nueva York, o si por el contrario se mantiene esa correlación de fuerza y el proyecto se cae. Pero en la última reunión del comité político no se dio instrucciones para que esa ley fuese aprobada o se bajaron los lineamientos a los legisladores del partido. Entiendo que en ambos sectores de lo que han antagonizado respecto a este tema, tenían su propio librito. Sí. En el caso del presidente Fernández decía, bueno, no tienen los votos para pasar en la Cámara de Diputados. Y en el caso del sector que encabeza el presidente Medina, pudieran haber dicho, bueno, tenemos los votos en el Senado y buscamos los que nos faltan en la Cámara de Diputados. Por consiguiente, se dejó al Congreso lo que debió ser una decisión política de mi partido, no tomada por el comité político, porque lo he señalado. Esa materia no es potestad ni del comité político ni del comité central que yo correspondo. ¿Y de quién? Del Congreso. Debió someterse a una consulta plebiscitaria o a un congreso extraordinario para que las bases del partido dijeran si están o no de acuerdo. ¿Por qué? Porque el artículo 43 de nuestros estatutos, aprobado el 26 de enero del 2014 en el último congreso, dice que los puestos de elección popular son electos con sufragio directo y universal de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, no de ningún otro estamento o instancia. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa en ese sentido. La posición del movimiento Más Democracia respecto a las reformas estructurales que requiere el país para su desarrollo y sus puntualizaciones sobre el panorama político y social actual, ese movimiento que usted ha conformado. Hicimos un esfuerzo en el espacio, no queremos que nos llamen movimiento, cuando se habla de movimiento piensan que es proselitista, queremos que sea un espacio ciudadano,
que vele por la calidad de la democracia, que propone en este momento por la reforma político-electoral necesaria, pero que más adelante, porque la sola aprobación de la ley no es panacea, no es la solución, No, claro. vamos a darle seguimiento a través de un observatorio que va a medir calidad de la democracia en República Dominicana. Una vez se apruebe la reforma en un sentido u otro, entonces vamos a darle seguimiento a su aplicación concreta, de manera que podamos incluso establecer una especie de ranking de nuestra democracia, como ya se utiliza en otros escenarios por organismos internacionales como The Economist, y entonces poder brindar un informe anual sobre la marcha de la democracia en el país. En este momento, prácticamente el hecho de que se ha antagonizado políticamente el tema, prácticamente nos ha sacado a nosotros del debate, porque nosotros hacemos un esfuerzo desde la sociedad civil, desde sectores independientes, que han estado acudiendo al Congreso pidiendo que no se aprueben, no se incluyan en la ley de partido el tipo de primarias, sino que eso se deje al libre albedrío de los partidos. Entonces nosotros de todas maneras hemos estado contemplando y posiblemente esta semana se pueda manifestar visita, como han hecho otros al Congreso de la República, porque somos del criterio de que efectivamente el tema de la primaria es intrascendente. No puede dividir a los partidos hasta el punto de que se pierdan otros temas más cruciales que tienen que ser abordados en la ley electoral y la ley de partido, como es el financiamiento de los partidos, como es el arbitraje de la Junta Central Electoral, como es la cuota a sectores generalmente excluidos como la mujer y la juventud, como es la posibilidad del debate entre candidatos y el acceso a los medios de comunicación, como lo es también el poder establecer control al financiamiento privado y la rendición de cuentas, de manera que estos temas han sido dejados de lado y Más Democracia como Espacio Ciudadano lo ha estado levantando y ha hecho sus planteamientos específicos a nivel del Congreso cuando se celebraron las vistas públicas. Es correcto esa señalación que usted hace, profesor. El Estado Dominicano requiere de un ajuste fiscal significativo para poder enfrentar la deuda pública que camina hacia el alza y que también debe tomar medidas inmediatas, concretas en los sectores de electricidad, transporte, compras públicas y muchas otras más. Advierte el Fondo Monetario Internacional, FMI, su opinión sobre el informe reciente del organismo crediticio internacional. Lo que dice el fondo a mí me tiene sin cuidado, porque el fondo vive dando para atrás y para adelante en materia de recomendaciones económicas, y muchas veces sus recomendaciones, más que salvar los países, han hundido a los países. Ahora, todos estamos contestes en que no es posible que República Dominicana pueda encontrar el camino de un desarrollo autosostenido bajo el esquema del endeudamiento progresivo. Precisamente hace unas semanas fui invitado al Palacio Nacional a una conferencia que organizó el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo en ocasión de cumplir un año más de su fundación, y un ex ministro de Hacienda de Chile planteaba que la relación entre los ingresos tributarios que recibe el país y el nivel de endeudamiento es de lo más alto en el mundo y que eso es insostenible. Pues tenemos una presión tributaria de apenas un 14% y sin embargo tenemos un alto nivel de endeudamiento público, no solamente a nivel de los organismos multilaterales e internacionales, sino también el endeudamiento nacional, interno. De manera que soy del criterio de que nuestro gobierno y el gobierno que pueda suceder a Danilo Medina en el año 2020 tiene que ponerle mucha atención a este tema de endeudamiento y más que continuar en una carrera desenfrenada, ponerle un corte, ponerle un torniquete y comenzar a pagar esa deuda con estrategias adecuadas que nos permitan reducir la alta dependencia de una tasa de interés de corto plazo, cambiar, como dicen, el perfil de la deuda y además resolver de una vez y por todas el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central y ir a un pacto fiscal que nos diga claramente a qué apostamos en materia económica, o sea, qué sectores nosotros estamos promoviendo para que generen empleo y generen riquezas y eliminar una serie de sanciones a sectores improductivos e ineficientes que solamente han vivido
del erario público. Bueno, profesor, la verdad que el tiempo se nos marcha rápido conversando con usted, que tiene el dominio de los temas nacionales e internacionales que podemos abordar en este espacio de Silvia en Perspectiva. Esperamos que pueda estar con nosotros cuando volvamos a invitarle, que surjan todas estas temáticas. Yo espero que no sea cada año. No. Cada año para celebrarlo, no, de sino verdad. que sea con más frecuencia. Ciertamente, tenemos el espacio ahora de usted poder dirigir un mensaje a la teleaudiencia. Yo quiero llamar a los actores políticos nacionales, particularmente al liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, no juguemos con candela. El año 2020 hay que celebrar 2 elecciones generales. El tercer domingo de febrero, las elecciones municipales, y 3 meses después, las elecciones nacionales y congresionales. Si se plantean unas primarias abiertas simultáneas, sería una tercera elección un año antes y posiblemente 6 meses antes que las municipales, que son en febrero del 2020. Y si hay una segunda vuelta, serían 4 procesos electorales que tendría que organizar la Junta Central Electoral. Y yo no creo, y creo que sectores sensatos del país no creen que la Junta Central Electoral esté preparada para organizar esos 4 certámenes electorales, que implica la puesta en la mesa de todo el poder político en el país y que genera contradicciones y tensiones. No juguemos con candela. Dejemos fuera de la ley de partido el tema de las primarias para que lo decida cada partido, y contribuyamos a tener un proceso electoral armónico, pacífico, que fortalezca el régimen democrático en el año 2020. Profesor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos volver a tenerle pronto por aquí. A ti por tu gentil invitación. Ustedes de ahí no se muevan, que estaremos en breve. Ninguna de las partes de la marimba es tan importante como la pasión que le pone quien la toca, y ese ingrediente indispensable lo tienen de sobra en Guatemala, país invitado de honor en la 21ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018. Sus artistas presentaron un poco de lo mucho que su cultura tiene para el mundo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un concierto para la historia. El ballet moderno y folclórico de Guatemala, con más de medio siglo de historia, se puso el reto de presentar una pieza de danza contemporánea por primera vez fuera de su tierra, y eligieron a República Dominicana para ese honor. Fueron 2 funciones repletas de color, ritmos, personajes, danza y drama. Invitamos a los amantes de la cultura y la historia al nuevo coloquio sobre la obra La Rapsodia del Crimen, Trujillo versus Castillo Armas, del reconocido escritor e historiador Tony Raful. Hoy sábado 28 de abril a las 8 de la noche en el Salón de Música del Teatro Nacional, en el marco de la celebración de la Feria Internacional del Libro 2018. Les esperamos. El río Isabela sigue moribundo, a pesar de que hace casi 4 años fue declarado de alta prioridad nacional junto a los AMA para su saneamiento, preservación y rehabilitación mediante el decreto 260-14. El jueves, jacintos de agua o lila cubrían por completo el cauce de varios tramos en las proximidades de la Isabela y la Sursa, como si se tratara de una alfombra verde que esconde un río bajo la planta acuática. La inamovilidad de la especie demuestra la ausencia de corriente que debe tener todo río y muestra el alto grado de contaminación. Aunque se trabaja para rescatar ambos ríos, es poco lo que se ha hecho con el Isabela, excepto la eliminación de los desguazaderos de barcos que fueron eliminados en su totalidad.
Sin embargo, muchas empresas siguen vertiendo sus aguas contaminadas al acuífero. Feria del Libro 2018 muestra modernidad y avances en servicios de la era digital. Unos gravitan por las galaxias hasta llegar a Marte y otros planetas, como también profundizan en los océanos, relacionándose con muchas de las especies que hacen vida en los ecosistemas marinos sin costo alguno. Ambas oportunidades virtuales forman parte de los procesos tecnológicos promovidos en el stand del Ministerio de Educación. En la 21ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, el cual se ha enfocado en lo que será la República Digital a través de las escuelas. De ahí que habilitaron 2 espacios para que los estudiantes se familiaricen con las herramientas digitales con que se dotarán los planteles, como laptops, y así navegar a través de las redes de comunicación que garantizarán mejor formación en matemáticas, ciencias naturales y sociales. En astrología, preparamos un viaje a Marte, donde pueden apreciar las características de este planeta y su superficie, además de conocer muchos países, ya que ese sistema muestra su geografía, capital, economía y cultura, a partir de lo que será el proyecto de la República Digital, detalló Rafael García Romero, viceministro de Cultura del Ministerio de Educación y coordinador de la exhibición de la entidad. Amigas y amigos, tenemos apartamentos disponibles para la venta en los Jardines del Sur, Urbanización Real, y en la Avenida Independencia, próximo a la Máximo Gómez. Residencial Jariel Quinto en la Urbanización Jardines del Sur, Distrito Nacional. Apartamentos de 149 metros cuadrados y penthouse de 184.36 metros cuadrados, más 50 metros de terraza, finamente construidos por la constructora Mejía Polanco SRL. En el residencial 8M, apartamentos de 117.6 metros cuadrados en el bloque A, en la Avenida Independencia, Distrito Nacional, próximo a la Avenida Máximo Gómez. Para más información, comunicarse a los teléfonos 809-534-0144, 829-881-8448. Oladipo tenía razón. NBA considera que tapón de LeBron fue interferencia. El escolta Víctor Oladipo, al igual que el resto de los Pacers de Indiana, recibieron una compensación moral al gravísimo error que cometieron los árbitros que trabajaron en el 5º partido de la eliminatoria de playoffs de la Conferencia Este, que disputaron contra los Cavaliers de Cleveland y que perdieron de visitantes 98-95. El gran tapón que puso el alero estrella LeBron James de los Cavaliers sobre una penetración de Oladipo al final del partido tendría que haber sido señalado como interferencia y darle los 2 puntos a los Pacers cuando el marcador señalaba un empate a 95-95. No lo hicieron los árbitros y James aprovechó la última posesión del partido para anotar el triple ganador antes que sonase la bocina y le diese el triunfo a los Cavaliers, que ahora tienen ventaja parcial de 3-2 en la serie que disputan al mejor de 7.
Se acerca Barbarella. The Chainsmokers y Seth dominan escena musical. The Chainsmokers y Seth, dos de los artistas confirmados para Barbarella 2018, reafirman sus posicionamientos y talento en las escenas musicales, superando récords del género electrónico en los listados de la revista Billboard y los premios Billboard de la música. The Chainsmokers, dupla compuesta por Alex Pal y Andrew Taggart, marca historia en los premios Billboard de la música 2018 como los primeros DJs nominados en las categorías Top Radio Song y Top Duo Group, compitiendo contra artistas como U2 y Coldplay. En total, el dúo tiene 6 nominaciones, añadiendo las categorías de Top Dance, Artista Electrónico, Top Dance Electronic Album, Colaboración Superior y Top Dance Electronic Song. El DJ ruso-alemán Seth, por otro lado, posiciona su canción The Middle en el 5º puesto del Chart Hot 100 de Billboard, por encima de figuras como Cardi B, Ed Sheeran y Nicki Minaj. Agradecidos de su sintonía, nos despedimos por hoy. Esperamos haberles complacido con la propuesta que desde nuestra revista de TV Silvia en Perspectiva les acabamos de presentar. Con entusiasmo y más contenido de interés, nos volvemos a ver el próximo sábado, Dios mediante. Gracias y hasta entonces.